Para este video vamos a hablar sobre la artista Ana Mendieta. Ella nació en Cárdenas, Cuba, dentro de una familia con historia política importante. Su padre primero apoyó la revolución, pero después, por sus creencias católicas, se volvió opositor al gobierno de Castro. Por ese motivo, y por miedo a lo que pudiera pasarles, Ana y su hermana fueron enviadas a Estados Unidos en el año de 1961 como parte de la Operación Peter Pan, un programa que sacó a miles de niñas y niños cubanos del país durante la revolución. Ana tenía solo 12 años cuando llegó a Miami, no tenían familia allá, así que pasaron de campos de refugiados a hogares de acogida en Iowa durante varios años. La infancia y adolescencia de Ana en Estados Unidos estuvo marcada por la separación, la disciplina dura en estos hogares y el sentimiento de desarraigo, además de la discriminación racial que vivió en el contexto de los movimientos civiles de los años 60. Su madre y su hermano pudieron reunirse con ellas hasta 1966. A su padre no lo volvió a ver hasta el año de 1979, después de pasar años en prisión en Cuba por participar en la invasión de Bahía de Cochinos. Murió poco tiempo después de llegar a Estados Unidos. Ahora vamos a hablar del desarrollo artístico que tuvo, ya que es lo que nos importa para este video. Ana Mendieta estudió arte en la Universidad de Iowa, donde obtuvo su licenciatura en 1969 y después una maestría en 1972. Allí entró al programa Intermedia, que era un espacio experimental donde se trabajaba más allá de las disciplinas tradicionales. Su maestro, Hans Breder, fue una influencia clave. Y fue en este periodo cuando Ana decidió dejar la pintura, porque sentía que no expresaba con suficiente fuerza lo que quería transmitir. Buscaba imágenes que fueran mágicas, cargadas de poder. Su primera exposición individual fue en 1971. Ese mismo año comenzó a trabajar directamente con el cuerpo y la tierra, creando obras importantes que destacarían en este momento y mostrarían su estilo de ahora en adelante. Breder también la llevó por primera vez a México, especialmente a Oaxaca, donde Ana sintió una conexión profunda con lo sagrado, con la tierra, viéndola como un origen. De esos viajes nació su serie más importante, titulada Siluetas, en la que trabajó durante 7 años. En 1973 realizó una acción en su propio apartamento, donde se presentó ensangrentada y atada. Esto en respuesta al brutal asesinato de una estudiante de su campus. Desde entonces, parte de su obra se volvió una respuesta directa a la violencia contra las mujeres, explorando la sangre, la ausencia y la huella que deja el cuerpo. A finales de los años 70 se mudó a Nueva York, donde ya tenía vínculos en la escena artística, gracias a sus viajes previos con Breder y donde comenzó a integrarse a los círculos de arte y política de esta ciudad. Ana Mendieta fue otra mujer artista más, consumida por la sociedad machista a la cual el mundo del arte le daría la espalda. Y por eso creo que es muy importante hablar ahora de su conexión con el movimiento de arte feminista, el cual comenzaría aproximadamente en el año 1978. A finales de los 70, Ana Mendieta se conectó con el movimiento feminista del arte. Su trabajo ya mezclaba cuerpo, performance, tierra, ritual y video. Y todo esto encajó naturalmente en un momento donde el arte estaba ligado al activismo social. En Nueva York sería que se uniría a una galería, la primera galería gestionada por mujeres artistas en Estados Unidos. Ahí realizó exposiciones, formó parte de grupos que denunciaban la discriminación hacia mujeres artistas y colaboró también con una revista feminista. Aunque participó activamente en estos círculos, Ana evitaba ser etiquetada solo como la artista feminista o la latina. Ella buscaba que su obra se entendiera desde la experiencia personal, desde el cuerpo y lo espiritual. En 1980 pudo volver a Cuba por primera vez desde su exilio como parte de un intercambio cultural. Ese regreso fue profundamente emocional para ella y lo vivió como
intentar volver al vientre a través de su obra, claro está. Y claramente este vientre también sería interpretado como aquel del que había sido expulsada. La santería, que conoció desde niña, se convirtió en una de sus formas de conectar con este origen, porque habla de la sangre como símbolo de la vida. Es entonces que se volvió un elemento recurrente dentro de su arte. Durante los siguientes años viajó varias veces a Cuba, trabajando para acercar el mundo cultural cubano y estadounidense, conectar estas dos fuentes de lo que ella se estaba volviendo parte. Y en 1983 obtuvo una beca para vivir en Roma, donde exploró escultura y objetos, manteniendo la presencia de la naturaleza en sus piezas. Allí se casó con el artista minimalista Carl André en 1985. Meses después, ya de regreso en Nueva York, Ana Mendieta murió al caer desde el piso 34 del apartamento que compartía con Carl André. Los vecinos escucharon una discusión previo a su caída, por lo que André fue acusado de asesinato, ya que él mismo llamaría a la policía para comentar que Ana Mendieta se había tras tener una discusión, supuestamente porque él era más reconocido que ella. Ella no había podido soportarlo. Pero curiosamente, André tenía rasguños por su cuerpo y también se encontraba una escena bastante incriminatoria en el apartamento. Todo señalaba que André había sido el autor de su fallecimiento. Fue acusado de asesinato, pero absuelto por falta de pruebas, supuestamente. Su muerte se mantiene envuelta en controversia y dolor, claramente, tras la injusticia cometida. Me gustaría ahora hablar un poco también sobre cómo es la obra de Ana Mendieta, ya que es algo muy importante para después recrear esta rutina creativa que me parece muy destacable, ya que conecta exactamente en algunos puntos con lo que yo hice. La obra de Ana Mendieta se construye desde el cuerpo, visto como una raíz, como ausencia, y también volvemos a tomar esta palabra tan importante, un ritual. Ella no trabajaba para representar algo, sino para invocar. Su arte no se limita a objetos. Su arte ocurre en la tierra, en el aire, en el tiempo, en la piel. Sus series más importantes, como Siluetas, ya antes mencionada, consistían en marcar el contorno de su propio cuerpo en la tierra, en la arena, el barro, el fuego, el agua, por lo que la figura aparece y desaparece. Y esto es algo muy importante, ya que su obra estaba hecha para eso, para desaparecer. Un cuerpo que ya no está, pero todavía deja huella. Su obra habla de temas como la identidad perdida, el exilio, el nacimiento y la muerte, el retorno a la tierra, el cuerpo como templo, como tumba. La tierra para Ana Mendieta es la madre y a la vez es el sepulcro, es el inicio y el final. Lo sagrado no está en una iglesia, sino debajo de nuestros pies. ¿Y cómo se conecta esto con mi experiencia? Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre mi experiencia siguiendo la rutina creativa de Ana Mendieta. Para realizar esta rutina creativa, te cuento que realicé un viaje a Jalapa. Este viaje no fue simplemente un desplazamiento físico, por así llamarlo. Fue un movimiento, un viaje que hice hacia adentro, hacia un lugar donde algo todavía dolía o buscaba ser reconocido. Justamente una semana antes de este viaje me diagnosticaron depresión y ansiedad severos. Por lo que es muy curioso, pero siempre que viajo a Veracruz, viajo con depresiones muy fuertes. Dos de las depresiones más grandes que he vivido han sido en Veracruz. Y Veracruz ha sido ese vientre, esa cuna que me recibe, que me abraza, que me arropa en los momentos donde más lo necesito. Y no lo sé por qué, pero estoy vinculada con Veracruz y me encanta como la vida o el destino me lleva allí cuando necesito reencontrarme conmigo misma. Para este viaje
tenía que realizar una pintura, pero como siempre, yo quería hablar de lo que estaba viviendo. Y un tema principal para esta pintura era la muerte, por lo que me planteé pintar un féretro. Pero antes de llegar a este punto, me gustaría platicar un poco más al respecto sobre este viaje a Veracruz y la experiencia. Y también por qué fue que decidí hablar de Ana Mendieta para este video. Creo que la obra de Ana Mendieta está atravesada por la migración, está atravesada por el cuerpo, lo que significa la muerte y el ritmo. Muchas de sus acciones eran viajes o retornos, ya sea hacia la tierra y vista la tierra como útero y como tumba. Trabajaba con la idea del cuerpo como esa huella que desaparece, pero que deja siempre memoria. Y estas siluetas funcionan como tumbas efímeras, figuras que habitan la tierra en un instante y desaparecen, así como nosotros. Su relación con lo espiritual tiene también resonancias con lo indígena, con lo ancestral, con la feminidad. Y creo que todo esto está muy presente en su obra y también un poquito en este pequeño, muy pequeño ejercicio que yo realicé para este video. Cabe mencionar que mi ejercicio fue algo muy sencillo, pero no de poco valor. A consecuencia de ser sencillo, creo que fue un ejercicio más interno, algo que para mí tuvo mucho significado más allá del resultado. Y muchas veces en el arte pasan este tipo de cosas. Y no se trata de agradar o de gustar o de conmover o de forzar. Se trata de mostrar, de ser genuinos, de ser y simplemente ser, como lo he dicho antes. Entonces, quiero compartir esta experiencia contigo que más que una pintura, fue una experiencia completa y un recuerdo que marca mi memoria y deja huella, aunque desaparezca. Los antiguos egipcios entendían el féretro como un cuerpo dentro de otro cuerpo. El cuerpo es el templo y el féretro es el mundo que lo recibe. Y Ana Mendieta, muy probablemente en su obra buscaba algo parecido a esto, desde donde yo la entiendo. Volver al origen, a la tierra, al útero, que al mismo tiempo es esta tumba, simbólicamente hablando. El féretro, donde me represento a mí misma en esta pintura, es una forma de reconocerme en este ciclo. Morir para volver a nacer, pero sin prisa, sin promesa de una rápida iluminación, que más que ser romántico es imposible, porque todo tiene un proceso. Ana Mendieta buscó volver a la tierra para recordar de dónde venimos. Yo viajé a Jalapa para recordar en qué parte de mi cuerpo todavía habito. Este féretro no simboliza un final, es un umbral. Para Ana Mendieta la tierra no significaba sepultura, era la forma y al mismo tiempo la devolución de lo que ahí quedaba. Morir es también reorganizar el alma. En este punto creo que la tierra se convierte en féretro y en vientre, en un lugar para recordar quién fuimos antes de haber sido arrancadas de nosotras mismas. Mi pintura del féretro nace de ese mismo impulso, morir para volver a entrar a mi propio cuerpo. Viajar a Jalapa fue un retorno, no al pasado, sino al origen. Un viaje para reconocer la piel que dejé atrás y la que todavía sigue respirando. No es una obra que habla sobre la muerte, es una obra sobre volver a nacer desde la herida. La muerte de Ana Mendieta no solo fue una tragedia personal, fue un espejo doloroso del machismo profundo que existe en el mundo del arte. Ana cayó desde el piso 34 del apartamento donde vivía con su esposo, el artista minimalista Carl André. No hubo testigos, no hubo certezas, pero lo que sí hubo fue silencio. El sistema del arte, galerías, críticos, instituciones
corrió a proteger a Carl André, el artista ya consagrado, el nombre reconocido, el hombre. Y Ana, que trabajaba con tierra, sangre y memoria, fue tratada como una nota al margen, como si su obra fuera frágil, emotiva, demasiado femenina, demasiado corporal, demasiado invisible. Se dudó de su dolor, de su historia, de su voz. Se le exigió silencio incluso después de muerta. Esto no fue un caso aislado. El mundo del arte ha apagado, borrado y silenciado a mujeres que incomodan. María Izquierdo, por ejemplo, Camille Claudel, Artemisa Gentileschi, Remedios Varo, Ligia Clark, tantas mujeres que crearon mundos enteros y fueron archivadas detrás de los hombres que las rodeaban. Pero el tiempo, ese que erosiona todo menos la verdad, está haciendo lo suyo. La obra de Carl André se ha ido volviendo estática, fría, repetida, aburrida, mientras la obra de Ana Mendieta ha crecido, ha devuelto fuego al mundo, ha inspirado a quienes crean desde el cuerpo, desde la herida, desde la tierra. Su obra hoy no se estudia porque murió trágicamente, se estudia porque habla la lengua del siglo XXI, la memoria de lo que se pierde, el cuerpo como territorio político, la violencia contra las mujeres como historia universal, la necesidad de volver a la tierra para no desaparecer. Ana no fue solo una artista, fue un campo de batalla abierto. Hoy su obra arde, su nombre no se calla, su silueta está en cada cuerpo que dice, no van a devolvernos al silencio. Mi pieza del féretro no es un final para este video, es un testimonio. Y como Ana, yo también vuelvo a mi cuerpo para decir estoy viva y no voy a desaparecer.